familia, ya estamos por aquí de vuelta y qué mejor forma de hacerlo con nuestro Gol MK5 Cabrio. En este vídeo vamos a intentar sanear todo el fondo, vamos a quitar toda la antigravilla que esté mal, vamos a dar un buen antioxidante, vamos a tirar antigravilla nuevo y vamos a pintar todo el fondo del color que vaya el coche. Así que en este vídeo vamos a desvelar el color. Pero bueno, no voy a hablar mucho más porque creo que lo que queréis es ver cómo trabajamos en él después de tanto tiempo, que creo que han sido casi 2 años, ¿no? O algo más de 2 años, no sé. Prefiero ni mirar. Así que lo dicho, ya estamos aquí, hemos vuelto en Navidad como el turrón. Un momento, ahora que digo en Navidad, dadme 2 segunditos. Ahora sí, tenemos que ir cumpliendo con nuestras tradiciones. Vamos a poner en marcha esto. Como sabéis, yo me llamo Abel, estáis en Aeromagi y hoy vamos a darle caña al cabrio. Bueno, pues vamos a ponernos con ello. Tengo que decir que mi idea en un principio era quitar todo la antigravilla que tiene el coche debajo, pero claro, lo piensas fríamente y la lógica te dice que si hay sitios donde la antigravilla está perfecto, como es por aquí, por esta zona, o muchos rincones, y más una antigravilla tan gordo como es el original, que viene muy bien protegido, es tontería quitarlo. Así que vamos a atacar en los sitios donde vemos un poquito de óxido, vamos a sanear esta pata sobre todo, que por aquí o por culpa de esta es por la que me decidí a hacer todo el fondo del coche, o la chapa que pusimos nueva, que como veis tenemos que repasar soldaduras y ya nos ha cogido óxido. Aquí lo vais a ver mejor, aquí delante. La chapa de estar tanto tiempo es un óxido un poco superficial, así que rascándola ya nos la llevaremos bien. Pero lo dicho, vamos a sanear toda la chapa, vamos a limar todas las soldaduras que hicimos y después vamos a ir saneando por partes y mirando lo que está bien, lo que está mal y haciéndolo lo mejor posible. No quiero que penséis que voy a correr con esto, ya que no voy a tener el coche así siempre, hay que aprovechar ahora que está así para sanear lo máximo posible. Así que si lo hago así es porque creo, desde mi punto de vista, que es lo mejor y lo más lógico y no vamos a trabajar en balde. Vale, tengo que admitirlo. Esto va a ser más duro de lo que pensaba. Después de un buen rato de radial y de lija, hemos conseguido quitar todos los cordones de soldadura, dejarlo más o menos liso, ¿vale? Por aquí también. Y hemos conseguido quitar todo lo que era el óxido superficial. Ahora me acabo de dar cuenta de que lo he hecho mal, porque tengo que limpiar toda esta antigravilla, toda esta zona de aquí, que es goma, que está buena. Por ejemplo, aquí tenemos un punto con óxido y lo que hemos hecho ha sido rascar hasta llegar donde está la antigravilla que está en buen estado. Y como he dicho antes, es tontería de una antigravilla que esté bueno, arrancarlo para volverlo a echar de nuevo. Así que vamos a ir limpiando todas las zonas que estén mal. Pero claro, me he dado cuenta de que lo he hecho mal. Ahora tengo que limpiar el antigravilla, que como no, vamos a utilizar desengrasantes de mi amigo Cristian, de CX Zone, de lo mejorcito que he probado. Pulverizamos y damos con un cepillito para arrancar toda esa suciedad. Pero ¿qué pasa? Que como ya he dado aquí, puede que la humedad me vuelva a sacar óxido. Así que vamos a limpiar ahora toda esta zona, va a dejar este antigravilla muy limpio para que nos agarre aquí la pintura y el otro antigravilla que tenemos que echar. Y en esta zona, antes de empezar a limar y a dejar la chapa viva, lo vamos a limpiar también y así después no tendremos que dar con los líquidos que nos sacarán humedad de la chapa.
Bueno, pues ya tendremos la mitad de arriba hecha, la parte alta hecha, y fijaos la diferencia. ¿Vale? Aquí está todo muy limpio, entre comillas, dentro de lo que se puede limpiar. Y aquí tiene esto muchísima suciedad. Y aquí detrás igual, hemos hecho de aquí hacia arriba para que se notara la diferencia. Sí es cierto que aquí hay zonas que no puedo rascarle más porque lleva la típica cera esta que echaba Volkswagen, que se pasaba muchísimo con la cera. Aquí la podéis ver, la amarilla. Pero claro, a esta no se ha manchado de aceite, esta parece que sí, de que fugara el escape. Y no soy capaz de dejarlo más limpio. Pero, o sea, más limpio a la vista, más blanco, digamos. Me quedaría la parte de abajo, pero como es bastante aburrido, entre comillas, vamos a dar un cortecito de cámara y ya lo tendríamos. Ojalá en la vida real fuera tan fácil como esto. A ver, ya tenemos todo el fondo limpio como queríamos. Ya sabemos dónde hay óxido, dónde no. Y ahora sí, lo que nos toca es ir buscando dónde tenemos todos los puntitos de óxido o la antigravilla levantado, como me he dado cuenta aquí también, que lo tenemos levantado. Vamos a escarbar, vamos a dar con cepillo de alambre, con radial, con disco de 1000 hojas y vamos a sanearlo todo antes de darle una buena imprimación epoxi. Así ya tendríamos todo lo que son la chapa viva cubierta con una imprimación que para el óxido, una protección para el óxido, todo lo que es la parte de arriba y como dije, todo lo que vi que tenía un poquito de óxido lo he raspado y también le he dado para cortarlo radicalmente. Allí arriba también, todo lo que era chapa, la hemos limado, la hemos dado. Y ahora voy a preparar una imprimación epoxi, la cual le voy a dar a todo el fondo completo, pero con un pequeño truquito, porque como esto es antigravilla y es engomado, la imprimación epoxi, como sabéis, es muy dura y puede saltar de la antigravilla. Así que le vamos a echar un chorrito de elastificante. Así mantendrá toda su dureza, pero será elástica o será un poquito más blanda. Y esto hará que no salte con el tiempo. Pero antes de hacer eso, vamos a dar un pequeño limpiado aquí, que yo creo que lo necesitamos. Y ahora sí, ya tenemos todo esto más recogidito, tenemos el coche preparado, pero antes de darle la imprimación epoxi, vamos a pasar una lijita por aquí para abrirle el poro y que nos agarre bien lo que es la pintura encima. Deja la cámara, deja la cámara. Perdón. Deja la
cámara, estate quieta, deja la cámara. Es que quiero salir, se va a acabar el vídeo y no voy a salir. Espérate, que todavía queda. Y ya vas a dejar la cámara. ¡Que quiero salir! Venga, hombre. ¿Qué pasa, gente? Aquí estoy porque mi padre me ha obligado. Eso vas a decir, la madre. ¿Qué pasa, gente? Aquí estoy otra vez de nuevo. ¿Pensabais que no iba a salir en un vídeo del cabio? Ha costado, ¿eh? Que la última vez casi salgo con chupete y este año ya he hecho la comunión. A este paso, cuando se acabe el cabio lo tengo que llevar yo a él. Pero bueno, parece que va a coger carrerilla. Tenemos que ayudarlo con muchos me gusta y muchos likes. Pero es que me gusta y like es lo mismo. Lo saben, ¿no? Para ayudarlo tenemos que petar este vídeo de comentarios y likes. A ver si así se motiva. ¿Por qué estas esperas tan largas van a acabar conmigo? Bueno, que me están haciendo señales para que no me enrolle. No quería dejar pasar esta oportunidad de desearos feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Bueno, os dejo con el viejo. Y que sepáis que os he echado mucho de menos. Y ahora sí, de una vez por todas, puedo decir que tengo todo el fondo de un mismo color y sin óxido. Todo esto ya está repasado. Toda esta parte también está repasada. Lo único que no he hecho es el vano de motor, que algunos preguntaréis el por qué. Pero es que, claro, como quiero hacer el vano clean, quiero dejar el motor limpio, el vano limpio, y tendremos que soldar alguna chapita, pues no quiero todavía reparar esa zona, porque al final se va a estropear después soldando. Ahora sí, ¿qué nos toca? Vamos a poner los tapones que van aquí, los de los tapones de desagüe, digamos, de lo que es los 4 tapones del fondo del coche. Y quiero hacer con la típica silicona que une las chapas, ¿no? Los cordoncitos estos que van ondulados, ir tirando cordones a todos los empalmes que he hecho con chapa, los empalmes que quedan por aquí también, para que quede todo lo más original posible antes de tirar la antigravilla. Así tanto estos tapones como los cordones que yo haga quedarán debajo de la antigravilla. Tenemos todos los cordones hechos y la verdad que tengo que admitir que muy estéticos no han quedado. Pero están sellando, que es lo que yo buscaba, es la función que quería, porque cuando haces un cordón te pueden quedar poritos y así echamos el cordón por encima de esta pasta. No es silicona, es una pasta especial de unión de chapa y hará que todos esos poritos se sellen y no entre ningún tipo de humedad.
Sinceramente y realmente debería haber puesto 2 cintas de carrocero, haber echado el cordón, retirar cintas, pero se junta que es mi coche, que tengo prisa, que estamos en días de fiesta y quiero dejar el antigravilla tirado, que es lo que me interesa, y he sacrificado un poquito la parte estética. Pero bueno, ya lo tenemos todo sellado, por aquí debajo también, como podéis ver están todos los cordones hechos, por aquí también, está todo tapadito. Así que ahora sí, vamos con el antigravilla. Y ya tendríamos todo el antigravilla aplicado. Como podéis ver, he insistido un poco más en las partes donde era la chapa más viva, digamos, la que hemos tratado más. Donde ya tenía antigravilla he insistido un poco menos. Por aquí también he tirado muchísimo antigravilla. Los tapones, estos son los tapones que pusimos antes, que han quedado totalmente sellados. Esta pata, que era la que peor estaba, acordaros que justamente por aquí estaba el corte del antigravilla viejo a lo que hemos arreglado. Y fijaros que queda bastante bien también. Como veis, aquí en el centro no he aplicado antigravilla, ya que el coche no lo trae de serie. Y no sé, como desconozco el por qué no trae, si no lo trae por algo importante debe de ser. De todas formas, aquí llevan las chapas anticalóricas, que no pasará calor hacia arriba, no pasa ruido y demás. Así que nada, vamos a aplicar ahora el color. El color va a ser el que va a llevar el coche, es un color monocapa, un acrílico. Aquí en el fondo lo tiraremos tal cual, ya que como sabéis los que pintáis, o para los que no pintáis yo os lo explico, es un monocapa, lleva catalizador o endurecedor en la misma pintura y no necesita tirar barniz encima. Con lo cual por aquí debajo no le tiraremos el barniz, tiraremos solo el monocapa, que ya trae lo que es la laca o el barniz, lo trae incrustado en la pintura. Pero cuando pinte el coche, cuando pinte el exterior del coche, tiraré el mismo monocapa, pero ahí sí lo barnizaré un par de veces más para poder pulir, dar más profundidad y dar más brillo. En fin, lo dicho, que me enrollo demasiado. Vamos con el color.
bueno, familia, así ya tengo al fin todo el fondo pintado. Le he dado 3 manos de pintura monocapa, que por cierto también le he echado un poquito de elastificante para que sea flexible y no la escupa la antigravilla al ser de goma. Y este ha sido el resultado. Sé que para algunos será un vídeo aburrido, un vídeo que tampoco os haya mostrado mucho, pero no sabéis lo contento que estoy de ver el fondo de una vez así, ¿vale? Ya una vez que tenemos el fondo así, que era lo peor, que es lo que me ha tenido atado, que es por lo que, no sé, un poco se me vino encima y perdí la ilusión de seguir con el coche, de ver todo lo que le tenía que hacer, y fijaos que al final en 3-4 días ya lo tenemos hecho. Ahora viene lo bueno. Ya sabéis que tenemos pintado lo que es la cuna, que tenemos pintado el eje trasero, las barras estabilizadoras, trapecio, lo tenemos todo pintado. Que por cierto, para los trapecios he conseguido una cosita, un detallito que os va a molar, es una rótula Unival. Bueno, ya os lo contaré cuando lo esté montando. En fin, ¿qué quería decir? Este vídeo se acaba aquí, espero no haberos aburrido demasiado, yo estoy contentísimo con el resultado. Es una cosa que, como digo, era muy pesada y ya me la he quitado de en medio. Y en el próximo vídeo vamos a empezar a montar todo lo de abajo, le montaremos las llantas, quiero montar los frenos y que un amigo venga a hacerme la tubería de los frenos, todo nuevo, que se vea de cobre bonito, y así quede el coche bonito hasta por debajo. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, apóyanos un poquito dejando tu like, un comentario, lo que sea, que YouTube vea que el canal se mueve, y nos vemos pronto. Por cierto, que tengáis una muy buena entrada de año y que sepáis que yo, como la niña, también os he echado de menos.